¿Estás viendo esto en la oscuridad? Porque te advierto desde ahora, en Acapulco, la noche tiene memoria, y la memoria sabe mirar. Llegué a la ciudad por trabajo, con la certeza fría del periodista que cree que todo misterio se estrecha ante la luz de una buena pregunta. Vine a documentar dos leyendas. Me fui convencido de que serían bonitas historias para contar alrededor de una fogata. No tardé en descubrir que en la bahía las historias no se cuentan, te cuentan a ti. Pronuncio esto en primera persona, porque nada de lo que voy a relatar suena tan contundente en tercera. Quiero que sepas que empecé escéptico, libreta en mano, grabadora encendida, cámara con baterías cargadas. Me introduje en los barrios que miran al estero, en las calles donde la humedad hace respirar la pintura vieja de las casas. Pregunté por voces, por recuerdos, por algo que quedara entre el rumor y la verdad. Fue ahí donde, en una esquina donde los perros se acostumbran a la luna, un pescador me dijo el nombre que volvería a repetirse como una marea: Los Herrera. No estoy presentando evidencia, te estoy contando lo que encontré. Anota eso ahora, porque hay gente que olvida la diferencia entre narración y prueba. Los Herrera, me dijeron, fueron una familia de la costa, vieja como las mareas, con una matriarca que la gente recuerda de maneras distintas: curandera, mujer de comercio en el muelle, alguien que hablaba con los pescadores y también con lo que se afirmaba no ser de este mundo. La llamaban Doña Esperanza. Su casa, contaban, no estaba en la ciudad principal, sino en un recodo de la costa, junto a una laguna que apenas respiraba con el mar, el estero de la Peregrina. Allí, según escuché en voces bajas, la familia hizo un pacto, no con un nombre fácil de mencionar, sino con el silencio que cae en el agua a medianoche. La primera persona que me habló fue un viejo de manos grandes que olían a sal y diésel. Se presentó como Nicanor, aunque casi todos lo conocen por el apodo que nadie escribe. Su voz tenía la velocidad pausada de quien repite una advertencia que lleva preparada desde hace años. Me contó la historia con detalles simples. La casa era de madera, con ventanas que miraban al estero. La matriarca se sentaba en su balcón con un cuaderno. A los niños del pueblo les decía que la laguna no olvida las ofrendas. Me dio una descripción más. Una figura que a veces se veía bajo el agua, translúcida, como si el reflejo humano y el reflejo del oleaje decidieran tomarse la forma de una persona. Al principio anoté todo como anotaría cualquier reportaje: nombre, edad, relación, lugar. Pero en sus manos, Nicanor me entregó algo que no esperaba: una fotografía doblada en un plástico amarillo. Era una imagen pequeña, casi doméstica. Se veía la fachada deslucida de la casa Herrera, algunas redes tendidas, un bote en tierra, y en la esquina inferior derecha, la silueta de una mujer, de perfil, mirándome desde el pasado. La fotografía tenía la calidad de las imágenes antiguas: grano, un halo que no sabía si era luz o suciedad. Cuando le pregunté cómo la había obtenido, respondió con una frase que luego escucharía en varias bocas: es costumbre de las cosas viejas quedarse con quien las mira demasiado. Esa frase me quedó pegada. Puede que suene poética, en boca de un pescador sonó como una advertencia. Me mandó a la casa de los Herrera sin darme direcciones oficiales. Caminé hasta el faro viejo, seguí la línea de piedras hacia el este y vas a ver unas palmeras muertas. La casa está ahí, mirándole la espalda al estero. Pero no te quedes a la hora en que la marea se aleja. No dije que no. Si te dedicas a contar historias, aprendes a ignorar las advertencias con el mismo descuido con que veneras la próxima exclusiva. Llegué a la casa justo antes de que el sol terminara de renunciar al día. El aire olía a algas removidas y a cloro viejo de las piscinas turísticas que no alcanzaban ese lado de la bahía. La casa era como una memoria en ruinas. Madera lijada por viento, tablas sueltas que crujían como si respiraran, ventanas sin cortinas que mostraban sombras ordenadas. En la puerta, clavado con un clavo oxidado, había un trozo de madera donde alguien había pegado fotografías, imágenes recortadas, caras borrosas,
recortes de periódico. No había gente, pero el lugar conservaba el calor de quien lo dejó hace poco. Fue en ese silencio donde encontré el primer indicio que ya no podría tratar como rumor. Un cuaderno de tapas duras, encuadernado en cuero reseco, apoyado sobre la mesa del comedor. Abrí el cuaderno con la cautela con la que uno hojea los recuerdos ajenos. Las páginas estaban escritas a mano, con una letra que se inclinaba hacia la izquierda, como si cada frase quisiera huir del papel. No voy a decir que leer aquellas líneas me iluminó la verdad. Me mostró otra cosa más peligrosa, la lógica interna de quien hizo el pacto. Encontré entradas que alternaban anotaciones prácticas, cuándo echar sal en el barco, cómo reparar las redes, las cuentas familiares, con frases que parecían plegarias o fórmulas. Algunas de las páginas estaban manchadas, como si las hojas hubieran probado el sabor salado del mar. En el margen de una página, en letra menuda, había una frase que repetiré porque me punza aún. La curiosidad es una moneda que se gasta en la orilla. Leí en voz baja algunos fragmentos, no para presentar pruebas, sino para dejarte sentir cómo suena el pulso de esa casa. No reproduzco líneas enteras, sino pequeñas rendijas de sentido. Confesiones de miedo mezcladas con orgullo, la certeza de que algo, no logrado en palabras, debía ser alimentado por la entrega. La advertencia, cada vez más explícita, de que la ofrenda no exigía sangre necesariamente, sino atención, recuerdo, presencia. Los Herrera, según el cuaderno, habían negociado algo para que la pesca fuera buena, para que la muerte evitara a algunos, a cambio de dejar una porción de su memoria a la laguna. Que la memoria tome lo que la memoria pida, decía una nota como si fuera una directriz doméstica. Al principio lo interpreté como folclor, un pacto simbólico con el mar, que en realidad era el modo más humano de proteger un recurso. Pero las anotaciones tenían otra tonalidad, eran funcionales y sin embargo no hablaban de métodos, hablaban de consecuencias. Y las consecuencias, en la casa, estaban esparcidas como pequeños artefactos, fotografías clavadas en tablas, hojas con nombres que desaparecían en agua, una colección de frascos con arena y algas que alguien había guardado como reliquias. Uno de esos frascos, en cuya etiqueta alguien había escrito la palabra recuerdo, tenía en su interior un mechón de algo que parecía cabello. No voy a ritualizar ese detalle, describo lo que vi. Esa noche, en la cocina donde anchó la luz de mi linterna, la casa me ofreció otra prueba de que todavía funcionaba como cebo. Escuché un sonido que al principio confundí con el roce de las tablas. Era un susurro que parecía venir del cuarto contiguo, como si alguien revisara el cuaderno en la penumbra. Fui a la habitación y encontré la cama deshecha. Alguien había dormido ahí recientemente, aunque la puerta principal había estado cerrada con llave oxidada. La mente razonable propone explicaciones sencillas. Alguien regresó y se fue. La mente que escribe esas historias guarda las explicaciones y anota los detalles que la contradicen. En la mesilla había una foto reciente, una instantánea moderna con el borde blanco, donde se veía la silueta de una persona recortándose en el reflejo del agua. No había nadie en la casa salvo yo, pero la foto mostraba algo que yo reconocí cuando coloqué la cámara frente al espejo. Mi propio perfil, mi propia sombra observando. No lo mencioné al principio por profesionalismo, preferí tomar notas. Esa noche soñé con la laguna. Sucedió como suelen ocurrir los sueños que se irrigan de inquietud y ofrendas. La superficie del agua era un espejo antiguo, y al hundirme no encontraba fondo sino rostros. Rostros como fotografías mojadas, ojos que no pestañaban, inscripciones pequeñas escritas en la piel. Me desperté con la sensación de que alguien, en la esquina de la habitación, había dejado una marca de sal en el marco de la puerta. La marca no estaba cuando me fui a la cocina. Volví al cuarto. La sal estaba ahora en forma de una línea fina que apuntaba hacia la ventana abierta. No puedo decir que fuera un símbolo de miedo o protección, solo registrar que existía y que lo sentí como una señal. Al día siguiente visité a doña Carmen, quien regenta una vieja pensión de pescadores donde los visitantes permanentes se mezclan con quien regresa solo a la playa. Ella es del tipo de personas que retienen un pueblo en la memoria. Conoce los huéspedes, los apodos de los botes y el horario donde las luces del faro parecen pestañear con cansancio. Al mencionar la casa de los Herrera, su expresión cambió de hospitalaria a cautelosa.
Me contó que la leyenda había hecho que varios curiosos se acercaran, antropólogos que querían documentar prácticas locales, escritores que buscaban la voz para su próximo libro, fotógrafos que decían haber capturado algo en sus revelados. Algunos se marcharon con imágenes incomprensibles, otros con manos temblorosas. Doña Carmen me ofreció lo que ella llamó hospitalidad y cautela, una habitación con ventilador que chirriaba y una advertencia sincera: no te quedes a mirar el agua cuando la luna hace líneas. En la pensión fui leyendo el cuaderno con más detalle. Había entradas que se parecían a boletines domésticos y otras que se parecían a confesiones nocturnas. Una anotación, con la letra temblorosa como pidiendo perdón, decía que la familia había aceptado una condición: cada generación dejaría algo que permaneciera junto al agua. No especificaba qué, solo que la ofrenda debía permanecer visible, presente en el borde, a modo de invitación discreta. La curiosidad como moneda volvía a aparecer entre las líneas. Comprendí, con una claridad que heló mi escepticismo, que aquello no operaba como una demanda violenta, sino como una trampa a la que eras atraído por la propia búsqueda. Decidí entonces hacer lo que todo periodista haría: recoger materiales que pudieran testimoniar lo ocurrido, fotografiar la casa, tomar el cuaderno, grabar la habitación. Y cometí el error que todos los cazadores de historias cometemos: creer que el hecho de documentar te separa del relato. No es así. Registrar es participar. La grabación se vuelve un gesto de reconocimiento que alimenta aquello que pretende documentar. Esa fue la enseñanza más literal de la Casa Herrera. La tarde en que regresé al estero para intentar una grabación nocturna, la marea se encontraba ausente. El agua se había retraído, dejando un lecho de fango lleno de pequeñas huellas de cangrejos. Caminé por la orilla hasta encontrar una formación de piedras que marcaba el límite donde la familia solía poner sus ofrendas. Allí dispuse la cámara en trípode y dejé la grabadora encendida. El viento, que había parecido razonable durante la tarde, comenzó a girar con una frecuencia incómoda, trayendo un murmullo de voces que no eran voces, sino el roce de algo que el agua y la noche acordaban en secreto. Lo que capturé esa noche no lo presento como prueba, lo describo como experiencia. En la grabación se escuchan pasos apresurados sobre la arena, un susurro que no pude traducir, como si una conversación se hubiese vuelto líquida, y luego, muy al final, un silencio que no es ausencia, sino expectación. Al revisar el material más tarde, noté un detalle que me heló el estómago. Sobre la grava, cerca de donde la cámara apuntaba, aparecía una huella de mano, impresa en la tierra como si alguien la hubiera apoyado para mirar el agua. No era profunda, no tenía sangre. Era la marca de un gesto humano detenido. Cuando lo registré, otra cosa sucedió. Sentí una punzada en la nuca, como si alguien me llamara por mi nombre, pero con un eco que venía desde debajo. No quiero que esto suene extraordinario sin razón. Los sentidos se enredan en lugares donde la memoria pesa. Caminé de regreso con la linterna en mano y la respiración constante. Pensé que la adrenalina me jugaba una broma. Fue entonces cuando encontré algo que no supe cómo catalogar y que hoy dejo aquí como un elemento más entre las pruebas de que la casa todavía funcionaba. En una roca, junto a la línea de algas, alguien había colocado una fotografía nueva, fresca, con el borde blanco y el brillo del revelado reciente. La imagen mostraba una figura en la orilla. Era mi sombra recortándose en la luz de la linterna, pero la postura era distinta, como si la persona del negativo hubiera dado un paso hacia el agua. No había explicación técnica. La cámara, la luz, la composición no justificaban tal distorsión. Miré alrededor esperando que hubiera otra persona jugando a asustarme. No había nadie. A partir de esa noche, empecé a notar señales que antes habría desestimado. En la pantalla de mi cámara aparecían puntos que luego, al revisar las fotos en la pensión, mostraban ojos. No ojos humanos exactamente, sino la ilusión de ojos hechos por glitters de luz en el agua. En los márgenes del cuaderno encontré una entrada que no recordaba haber leído aquella tarde en la casa. Si alguien mira demasiado, debe dejar huella. No explicaba qué tipo de huella. Pensé en dejar algo propio para comprobar la lógica.
una nota, un dibujo, un nombre. Dejé un pequeño trozo de papel con mi inicial cerca de la roca donde había hallado mi fotografía. Al regresar por la mañana, el papel había desaparecido y en su lugar había otra foto, un retrato en blanco y negro de alguien que no reconocía, con una sonrisa extinguida y la palabra gracias escrita al reverso. Al revisar el material más tarde, noté un detalle que me heló el estómago. Sobre la grava, cerca de donde la cámara apuntaba, aparecía una huella de mano, impresa en la tierra como si alguien la hubiera apoyado para mirar el agua. No era profunda, no tenía sangre. Era la marca de un gesto humano detenido. Cuando lo registré, otra cosa sucedió. Sentí una punzada en la nuca, como si alguien me llamara por mi nombre, pero con un eco que venía desde debajo. No quiero que esto suene extraordinario sin razón. Los sentidos se enredan en lugares donde la memoria pesa. Caminé de regreso con la linterna en mano y la respiración constante. Pensé que la adrenalina me jugaba una broma. Fue entonces cuando encontré algo que no supe cómo catalogar y que hoy dejo aquí como un elemento más entre las pruebas de que la casa todavía funcionaba. En una roca, junto a la línea de algas, alguien había colocado una fotografía nueva, fresca, con el borde blanco y el brillo del revelado reciente. La imagen mostraba una figura en la orilla. Era mi sombra recortándose en la luz de la linterna, pero la postura era distinta, como si la persona del negativo hubiera dado un paso hacia el agua. No había explicación técnica. La cámara, la luz, la composición no justificaban tal distorsión. Miré alrededor esperando que hubiera otra persona jugando a asustarme. No había nadie. A partir de esa noche, empecé a notar señales que antes habría desestimado. En la pantalla de mi cámara aparecían puntos que luego, al revisar las fotos en la pensión, mostraban ojos. No ojos humanos exactamente, sino la ilusión de ojos hechos por glitters de luz en el agua. En los márgenes del cuaderno encontré una entrada que no recordaba haber leído aquella tarde en la casa. Si alguien mira demasiado, debe dejar huella. No explicaba qué tipo de huella. Pensé en dejar algo propio para comprobar la lógica. Una nota, un dibujo, un nombre. Dejé un pequeño trozo de papel con mi inicial cerca de la roca donde había hallado mi fotografía. Al regresar por la mañana, el papel había desaparecido y en su lugar había otra foto, un retrato en blanco y negro de alguien que no reconocía, con una sonrisa extinguida y la palabra gracias escrita al reverso. Me reí para disimular, pero la risa no se sostuvo. Había fotos en las que aparecía un leve brillo en mi perfil, como si una humedad interna hubiera decidido reflejarse. Comencé a soñar más, y mi voz, al escucharla en las grabaciones, sonaba gastada, como si el tiempo que yo creía tener se estuviera adelgazando. La noche que cerró, al menos por ahora, la primera parte de aquello que llamé la leyenda de la laguna,
Fui de nuevo a la orilla sabiendo que algo me reclamaba. No voy a dramatizar. No sentí tentáculos ni presencias que rozaran mi piel con intenciones macabras. Sentí, en cambio, la consistencia pesada de una verdad que no es lógica, sino ritual. La insistencia de la memoria que exige ser alimentada con actos de recuerdo. Caminé por el borde del agua hasta la serie de piedras donde se colocaban ofrendas. Había una luz lejana que parecía un faro que se niega a apagar. Los grillos callaron de a poco, como si la naturaleza entera decidiera contener la respiración. Entonces la vi, una figura de pie en el agua, no completamente humana, no completamente oleaje. Era una mujer cubierta por una tela que se movía con el reflejo, y en su mano algo que pareció ser un cuenco. No habló, no hizo gesto violento, me miró con una paciencia que exaspera. La noche tenía esa paciencia, y yo sentí que mi curiosidad se colocaba en el borde de la moneda. Me aproximé, más guiado por la compulsión de terminar lo que había empezado que por valor. Ella no retrocedió. De algún modo conocido y antiguo, entendí que mi presencia había sido esperada. Fue entonces cuando noté un detalle imposible de disolver en un pensamiento racional. Bajo la superficie, alrededor de la figura, se delineaban rostros, como placas de fotografía sumergida. Algunos parecían primeros planos, otros eran perfiles. Entre ellos, atónito, reconocí una cara que no quería nombrar, la mía. Tuve la sensación, por fracciones de segundo, de que mi piel era ya memoria de esa laguna y que el cuaderno de la casa era un apéndice de ese cuerpo colectivo. No voy a describir con lujo de detalles el momento en que el agua rozó mis pies, porque describirlo sería reducirlo a una escena cinematográfica. Prefiero narrarlo como lo viví, una sucesión de impulsos, de arrepentimientos que llegaron tarde, de la certeza de haber cruzado una raya solo con la mirada. No hubo violencia física que sostenga un noticiero, pero sí hubo una presión que se mete en las grietas de quien mira demasiado. Sentí, no como metáfora, sino como experiencia, una llamada suave, no maligna, que me invitaba a inclinarme y mirar bajo la superficie. Fue una seducción de conocimiento. Ven y sabemos lo que vas a preguntar. Alcé la cámara como quien trata de protegerse o demostrar algo. El clic se perdió en el silencio. No puedo afirmar que fui arrastrado. Puedo decir con la voz que me queda que algo me tomó la atención y que algo en la casa y en el estero guardó una marca sobre mi persona. Me retiré a la ciudad con el cuaderno bajo el brazo y con la sensación de una línea que ahora me unía al agua. Esa marca no era visible a simple vista, pero la noté en la forma en que la gente dejó de mirarme a los ojos sin mirar al mismo tiempo al estero. En mis fotografías posteriores, en lugares que nada tenían que ver con la casa, aparecía una pequeña mancha en los bordes del negativo, una mancha que al revelarla sugería la curvatura de una boca o un parpadeo. La inversión era clara. Yo había pasado de ser investigador de una leyenda a ser un indicador de su continuación. Es en esa mañana, con el cuaderno entre manos y la piel con la sensación de sal más intensa, que decidí ordenar mis materiales y volver a la pensión, porque necesitaba contexto, alguien que supiera de fotos, alguien que pudiera interpretar algo que yo aún no alcanzaba a nombrar. Fue doña Carmen quien me habló entonces de un hombre que vivía retirado en la colina junto al viejo faro, un fotógrafo que prefería las solitudes y que, según las habladurías, revelaba imágenes en su cuarto oscuro hasta altas horas, esperando que algo apareciera en los papeles. La voz del pueblo lo presentaba como un ermitaño, como si fuera posible salvar al personaje con un estigma romántico. Me dijo su nombre. No era real el nombre, pero la ciudad lo aportó como si fuera una pieza más de su maquinaria de relatos. «Es Klaus», murmuró, y su acento local lo balanceó entre lo familiar y lo extranjero. Alguien como Klaus era el puente que necesitaba para entender si la marca que sentía era una neurosis mía o algo que realmente se filtraba en las fotografías. La idea de que las imágenes pudieran conservar a la gente no es nueva, la cultura popular lo imagina desde hace siglos. Pero Acapulco, con su sal persistente y sus noches largas, me ayudó a entender que no basta con imaginar. En aquel lugar las imágenes actúan como imanes. Salí en busca de Klaus, con la sensación de que si existía alguien capaz de interpretar la mancha en mi negativo, ese sería él. No sabía todavía que al acercarme al fotógrafo comenzaría la segunda leyenda, la que enlazaría mi propia historia con la de otros que habían creído poder mirar sin ser vistos. Si sigues con la atención encendida, suscríbete y dale like para que estas historias sigan encontrando quien las escuche. No lo hago por vana estadística,
Lo hago porque cada oído que se aproxima vuelve más real este ejercicio de memoria. Y porque, como pronto verás, la curiosidad no es inocua, es una corriente que nos atraviesa. Cuando subí la colina que mira hacia la bahía, el faro viejo se recortaba como un dedo que apunta al pasado. La casona donde vivía Klaus estaba construida con materiales rescatados, ventanas grandes, cortinas gastadas, una terraza donde colgaban positivados a medio secar. Lo encontré entre botellas de revelador y libros de fotografía que olían a humo de cigarro y a papel viejo. Era un hombre de rostro tallado y calma extraviada, con manos que revelaban haber pasado años entre químicos. Me miró con una mezcla de curiosidad y suficiente distancia como para no convertirse en cómplice de mi paranoia. Le mostré algunas fotos, las que más me perturbaban: mi sombra en la orilla, la mancha que apareció en el negativo, la última imagen que dejó la casa como un adiós o una invitación. Klaus las examinó con la meticulosidad de quien ha visto demasiado como para sorprenderse, y sin embargo su cara se transformó en un registro que yo pude leer: reconocimiento y cautela. No habló de inmediato. Me invitó a pasar a su cuarto oscuro y entre enjuagues y olores a lejía empezó a revelarme una historia que pronto se convertiría en otro espejo. Klaus me contó de otros curiosos que habían llegado antes que yo: un antropólogo que viajó con la idea de escribir sobre pactos entre comunidades y naturaleza, un escritor que buscó en la costa la voz para su novela, una pareja de fotógrafos que juraban documentar algo y terminaron devolviendo las copias rasgadas. Las imágenes que conservaba en su casa estaban clavadas en tablones. No eran por completo científicas ni completamente supersticiosas. Mostraban rostros que aparecían progresivamente, capas sobre capas, como si cada revelado añadiera una estación al rostro ya conocido. Me señaló una fotografía donde en el reflejo de la bahía aparecía la silueta de un hombre que yo reconocí al mirarla largo rato. Era el antropólogo que Nicanor había nombrado la primera vez que hablamos. Klaus no afirmó que fuera una prueba. Dijo algo que me dejó helado. No es la cámara la que trae estos rostros, es quien mira. Esa frase me acompañó al bajar la colina de regreso. No la presento como sentencia, sino como una regla de ese ecosistema. Quien mira se convierte en punto de atracción. En el pueblo, la noticia de mi interés se expandió con la inercia implacable de los rumores. Algunos me miraban con compasión, otros con temor. En la playa, un niño me enseñó una postal que alguien había dejado clavada en un poste. Era mi foto de la orilla, mi sombra junto a la luz, pero ahora con un halo más definido, como si la imagen hubiera sido retocada por manos que entienden cómo atraer. No puedo cerrar esta parte del relato sin decirte cómo me sentí cuando, revisando las fotos que Klaus había revelado en su cuarto oscuro, encontré algo que me obligó a reconocer un cambio en mi voz. En una de las imágenes aparecía una mujer de perfil, con una tela que se confunde con el agua. La observé hasta que la forma me resultó familiar. Era una interpretación de Doña Esperanza, o de la figura que yo había visto en la orilla, pero con detrás una constelación de pequeños iconos, otros rostros, nombres escritos a lápiz en el margen de la foto, fechas que no estaban en el cuaderno pero que consignaban una continuidad. En el reverso había una nota escrita a mano, en una tipografía que no podía relacionarla con la máquina de escribir de un antropólogo ni con la caligrafía de Doña Carmen. Decía algo simple y directo: se alimentan con quienes miran. Aquella nota me dejó sin palabras, y es en ese punto donde debo detenerme, no por una imposición técnica, sino porque lo narrado hasta ahora solo arranca el cordón que une ambas leyendas. He compartido lo que vi, lo que pensé y lo que la casa dejó sobre mi cuerpo y mi cámara. He dejado marcadas mis dudas y las pruebas, fotografías, cuaderno, grabaciones, en manos que no siempre son confiables. Lo que sigue es la segunda mitad. Cómo las fotografías, más que el cuaderno, actúan como señuelo. Como personas que creía incapaces de caer en supersticiones, terminaron formando parte de un álbum donde cada imagen abre el apetito de la laguna. Y sobre todo, cómo mi propia curiosidad, al convertirse en material, dejó de ser propiedad mía. Te dejo con la imagen de la foto en la que aparezco, pero no solo yo. Otros rostros, el antropólogo, el escritor, la pareja de fotógrafos se dibujan difusamente alrededor, como si la imagen fuera un mapa de pertenencias. No sé aún en qué momento la investigación se transformó en participación. No sé aún si existe un modo de disolver lo que me une a la laguna. Lo que sé es simple y terrible. Quien mira demasiado se vuelve señal. Y en Acapulco,
la señal encuentra su modo de responder. Klaus tenía más álbumes de los que cabían en su casa. Los clavaba en tablas, los apilaba en estanterías que crujían y los dejaba secar al sol de la terraza como quien deja secar ropa después de una tormenta. Me sentó frente a una mesa roja, me ofreció un café que sabía a humo y me dejó solo junto a una foto que, en ese momento, pensé que ya conocía, la orilla desde donde lo había visto todo. «Míralas con calma», dijo. Y ahí estaba el error. La calma en esos lugares no ayuda, expone. Abrió un álbum cachazudo y una tras otra las imágenes fueron apareciendo. En algunas había gente pescando, niños corriendo, parejas tomando mate o cerveza. En otras, y era en esas donde Klaus se demoraba, parecían figuras que no estaban completamente dentro ni fuera del agua, semiopacas, con el brillo húmedo que adquieren las cosas que han sido sumergidas por años y vuelven como fragmentos. Me señaló una foto de 1998, donde en el borde izquierdo se dibujaba la forma difusa de un rostro que se había vuelto más nítido con cada revelado ulterior. «Él vino hace 20 años», murmuró Klaus. Tomó la foto y la llevó. Regresó con otra donde la figura ya estaba más completa. La última vez que lo vi, dejó un cuaderno en la casa y se fue. Nunca lo volvimos a ver de la misma manera. No dijo «desapareció» ni «falleció». Habló con la prudencia de quien ha aprendido a no dar nombres a las cosas que no quiere poseer. Pero las palabras claras no eran necesarias. En las imágenes se leía el resto. Cada rostro nuevo llevaba fecha, como si la laguna coleccionara aniversarios. Algunas fotos tenían anotaciones al margen, en lápiz, nombres, apodos, un detalle cualquiera. Y en varias, casi siempre en las esquinas, había una mancha diminuta que yo ya había aprendido a reconocer. Un círculo de sal que aparecía sobre el papel con la persistencia del moho. Fue cuando me enseñó un juego de negativos viejos que mi estómago se cerró de golpe. Los guardo así, por si alguien quiere ver la historia sin la manipulación del revelado, dijo Klaus. Sostuvo una hoja contra la luz, imágenes múltiples superpuestas, transparencia sobre transparencia, y ahí, donde antes había una sombra indistinta, apareció mi cara. No era una coincidencia visual. La posición no correspondía a ninguna de mis fotografías. La expresión era suave, como un esbozo de sorpresa. «¿Cómo?», balbucié. Klaus negó con la cabeza. «No siempre puedo explicar el cómo», dijo. «A veces solo aprecio el hecho. A veces intento borrar. Las hojas vuelven». Intenté racionalizarlo. Tal vez alguien plantó tu foto para una broma. Klaus me miró con los ojos hundidos. «¿Y por qué la mancha siempre aparece en el mismo lugar del negativo?». Le mostré el cuaderno. Le enseñé la entrada que hablaba de la moneda de la curiosidad. Le conté de la foto que hallé en la roca. Él escuchó, y por primera vez dejó escapar una confesión. «He intentado acabar con esto», admitió. «He quemado copias, he cortado negativos, he tirado papel al mar. Vuelven. Hay algo que repite la huella. Hay quien cree que sustraer la imagen puede liberar al retratado. Yo no sé si liberas o atraes al siguiente». Esa frase se me quedó pegada al oído. Liberar o atraer, y cuando bajé por la colina hacia la ciudad, supe que la respuesta no sería simple. Volví a la pensión con la sensación de que las fotografías eran menos documentos y más trampas, objetos que al ser vistos ganaban peso y empezaban a atraer. En la recepción, doña Carmen me miró como quien vigila a un paciente con fiebre. «No abuses del mirar», me dijo, «porque a veces mirar es firmar, y las firmas no se borran». No me reprendió, no me insultó. Me alertó con la mezcla de afecto y dureza propia de quien ha visto perder a gente que quiso entenderlo todo. En los días siguientes, las cosas se volvieron pequeñas, pero persistentes. Mi reflejo en los charcos parecía alargarse más de lo razonable. Algunos de mis retratos en el móvil presentaban un píxel enfermo que al ampliarlo se parecía a un párpado cerrado. Soñé otra vez con rostros bajo el agua, pero esta vez los sueños venían con voces que no formaban palabras, sino logos de un idioma de olas. Empecé a notar que ciertas personas me evitaban la mirada o la dejaban caer hacia la bahía. Eso me alteró de una manera que ya no pude identificar con la curiosidad del reportero. Era más bien la sensación de llevar un timbre colgado en la nuca, una marca que advertía a otros que yo ya no era solo un testigo. Fue en una tarde de lluvia fina cuando recibí una llamada de doña Carmen que parecía a la vez urgente y resignada. Me dijo que un viajero se había presentado en la pensión a la mañana siguiente, desorientado, con fotos rasgadas en las manos. Llegó como llegó la mayoría, buscando explicaciones, con la certeza de que la cámara ofrece certezas.
Cuando lo vi, su cara era un mapa de noches malas. Sostenía un álbum mojado del que colgaban recortes que estaban a medio despegar. Me contó que había llegado a Acapulco para documentar la historia y que, según las fechas anotadas junto a algunas fotos, él era la pieza más reciente de una continuidad que ahora parecía afirmarse como cadena. Lo escuché con la compasión del que entiende que la curiosidad se vuelve moneda y la moneda, una deuda. El hombre me mostró fotografías que representaban etapas. La primera aparición, la forma incipiente. Otra, donde la cara ya se había esbozado. Una última, con el borde desgastado, donde la figura parecía girar la cabeza hacia la cámara. Yo no recuerdo haber estado allí, dijo, pero mi cara está, y mi nombre está en el reverso de 5 fotos antiguas. Le pregunté cómo había obtenido esas fotos. Me miró con los ojos enrojecidos y dijo, un día apareció un papel con mi nombre clavado en el muelle. Pensé que era un mensaje. Lo llevé. Y luego vi las caras. Nadie sugería maldad deliberada. Las piezas parecían moverse por gravedad propia. Decidí entonces probar una hipótesis peligrosa. Recoger todas las pruebas que tenía, cuaderno, fotos, grabaciones, y llevarlas a un lugar neutral para archivarlas. Si aquello era un fenómeno de atracción, la dispersión podría debilitarlo. Empaqué el cuaderno, llevé mis negativos, y pedí a Klaus que me prestara algunas cajas para guardar las fotografías. Mientras cerraba las cajas, sentí un temblor en la mano. En la tapa, alguien había escrito con lápiz una palabra que no estaba antes. Gracias. No supe si la había escrito yo en una madrugada de cansancio, o si algo había extendido su trazo en mi ausencia. Guardé las cajas en la parte trasera de la casa de Klaus, en una habitación que fumaba a revelador. Esa noche soñé que las cajas se abrían, y que las fotografías no salían, sino que empujaban la luz hacia adentro, aspirando el cuarto en un caracol de pliegues. Me desperté con el sonido de gotas en la terraza, como si la lluvia, en ese momento, hubiera decidido leer las imágenes en silencio. Fue al revisar las cajas por la mañana que encontré la primera señal de que mi intento de contención no había sido más que una ilusión. Sobre una de las tapas había una fotografía pegada con arena húmeda. Era una imagen simple, una mano apoyada sobre una piedra. Y en la esquina, con una caligrafía diminuta, estaba mi inicial. A partir de allí, la continuidad se volvió insistente. Empezaron a aparecer pequeñas notas, fotos cambiadas, palabras que no recordaba haber escrito. En la pensión me dijeron que no debía estar tanto tiempo solo. En la playa un pescador me recomendó que me fuera a dormir más temprano. Pero nada de eso me calmó. La investigación ya había cambiado de signo. Yo era tan parte del fenómeno como lo eran las imágenes. La curiosidad, que antes era instrumento, se había convertido en requisito de la maquinaria. Recordé entonces una conversación corta con Nicanor, el pescador, en la primera noche. Me había dicho que algunos en el pueblo habían aprendido a dar la voz en otra dirección. No era una solución mística. Era un cambio de hábito. Dejar de señalar. De mirar con el afán de poseer. No pude hacerlo. Mi oficio me empujaba a registrar la anomalía, a seguir la cadena hasta su eslabón. Y cuanto más me adentraba, más claras eran las piezas que conformaban la trampa. En la pensión, una cajita de madera con recortes de periódico contenía una nota con una letra apretada. Las imágenes buscan manos. Una vez que alguien comienza a responder, las manos ya no se extienden fuera del retrato. El punto de giro llegó en la forma en que describo las cosas ahora. Intento ser exacto porque la exactitud me protege, y porque todo lo que pueda sonar alegórico podría ser interpretado como una defensa. Una noche, mientras catalogaba negativos con Klaus, la luz del cuarto oscuro se deslizó como una mano que cubre un ojo. Al levantar la hoja contra la ranura, noté que una de las fotografías había cambiado la posición de los rostros. Una mujer que en la foto anterior miraba hacia el horizonte, ahora volteaba a la cámara, con la mandíbula tensada como si acabara de reconocer a alguien. Extendí la mano para tocar el papel, y al hacerlo sentí, claro y parlante, una urgencia mínima, como la que se siente cuando uno quiere responder a una llamada telefónica en la madrugada. Ese impulso, de hecho, fue el que me empujó a llevar una copia de la imagen a la casa de los Herrera. No lo hago para justificar lo que hice. Fui yo quien con manos temblorosas clavó una foto en la misma tabla donde otras caras habían sido puestas a secar. La clavé con un clavo oxidado y la puse al lado de los demás rostros. Siendo honesto, esperaba que la repetición disminuyera el efecto. La lógica humana tiende a creer que la copia trivializa el misterio. No fue así. Esa noche, al volver a la pensión,
tenía la sensación de que alguien me había seguido desde la orilla. No había pisadas frescas, no había sombras que denunciaran una presencia viva. Había en cambio un frío leve que me rozaba como si un aliento de agua quisiera leer mis papeles. Al día siguiente mi cámara, la misma que me había servido para documentar la casa, tenía en su pantalla una fotografía que yo no recordaba haber tomado. Era la tabla de las fotos, con mi imagen recién agregada, pero ahora rodeada por otras caras que antes no estaban tan cerca. La sensación que tuve al ver esa copia en mi cámara fue de extrañeza y de traición. ¿Cómo había llegado esa foto a mi tarjeta si yo había sido quien la clavó apenas unas horas antes? Intenté explicarlo por un fallo técnico, por un montaje, por algo que la razón pudiera abarcar. No encontré explicación satisfactoria. La escalada siguió en forma de coincidencias que dejaron de parecerlo. Empecé a descubrir pequeñas adhesiones a mi alrededor. Un recorte de periódico con parte de mi nombre olvidado en un bar, una nota con mi inicial en la barra de la pescadería, un negativo en la basura de la iglesia con un rostro perfilado que me resultaba conocido. Fue entonces cuando sentí que la leyenda ya no estaba afuera. Estaba empezando a funcionar como sistema. No solo reclutaba a quienes miraban, corrompía la percepción y la extendía a objetos cotidianos que se convertían, sin luchar, en agentes de llamada. Sentí la necesidad de romperlo de algún modo. Pensé en destruir mis materiales, en quemar el cuaderno, en arrojar las fotos al mar. Pero había visto a Klaus probar esa vía y fracasar. Pensé en alejarme, huir de Acapulco para poner distancia entre la ciudad y la costumbre. Hasta llegué a imaginar que la solución era dejar de hablar del tema, sellar mi boca con el silencio y esperar a que la memoria se cansara. Nada de eso funcionó. Cada tentativa trazó el curso contrario. Mientras más intentaba sustraerme, más pruebas aparecían como respuesta. La confrontación, inevitable, ocurrió en un amanecer donde la niebla adherida a la bahía parecía una sábana que no consigue soltarse. Me acerqué a la casa herrera sin luz, sin cámara, solo con el cuaderno y una grabadora que, por vano ritual, había ocultado dentro de mi chaqueta. No quería registrar nada, quería verlo sin mediación. Caminé hasta la orilla y encontré la serie de piedras donde solían colocarse las ofrendas. La marea estaba baja, el lecho expuesto dejaba los huesos rotos de los moluscos como un dibujo de vida. Allí, colocada sobre la roca, había una foto con mi rostro. Al verla, entendí que la relación ya era de pertenencia. Mi cara no era solo un registro, era un emblema que la laguna incorporaba a su repertorio. Entonces vi algo que no había observado antes. En el agua, a la distancia de unos pasos, la superficie no solo reflejaba el cielo, llevaba trazos de papel, como si ahí flotara un libro abierto. Me acerqué y con la mitad de valentía que uno usa cuando enfrenta un espejo que no quiere decir la verdad, miré bajo la superficie. Vi rostros. No estaban bien formados, eran comeaguas, caras en proceso. Y entre ellas, con la serenidad de quien toma asiento en la mesa de una cena conocida, estaba la de Doña Esperanza, tal como la habían descrito, serena, con la tela pegada al cuerpo como si hubiera salido del baño, y en sus manos un espejo que no mostraba mi reflejo, sino una plancha de fotografías. No hubo violencia en el encuentro, más bien hubo una lógica administrativa. La mujer levantó el espejo fotografías hacia mí como quien señala una factura, y sin palabras dejó claro que una relación se había establecido. Comprendí, no como metáfora, sino con la claridad que poseen los hechos íntimos, que la curiosidad había sido la moneda, que yo la había gastado, y que en la transacción había adquirido algo que ahora pesaba más que mi intención. No sé si ese algo era alma, recuerdo o un registro. Sé que me sentí más ligero en el cuerpo y más adherido al lugar. Me alejé con la sensación de una cuerda atada en mi costado. En la pensión, la grabación que encontré en la grabadora, esa que no pensé volver a escuchar, tenía fragmentos que no recordaba haber dicho. En mi propia voz se escuchaban pausas que no reconocía, respiraciones que no era yo, como si alguien hubiera tomado la penumbra de mis palabras y las hubiera pulido. Me sorprendió escuchar, con el tono grave de quienes ya han visto demasiado, una frase que no recuerdo haber pronunciado. La casa pide continuidad. La moneda no se devuelve. Es a partir de allí que el relato que te ofrezco se convierte en otra cosa, en documento y en advertencia, en autopsia y en confesión. Tuve la idea, absurda y desesperada, de limpiar la mancha que sentía. Bañé la cámara con agua, la escondí en mi mochila.
La dejé en la basura de una gasolinera. Al revisarla días después, la tarjeta de memoria tenía una carpeta nueva, con imágenes que yo no había tomado. Eran fotografías de lugares lejanos, la sala de una universidad, un bar en otra ciudad, una playa que no conozco. En todas, apenas perceptible, aparecía una figura a la distancia. Yo, siempre de perfil, siempre mirando hacia el agua. No había explicación técnica posible. La compulsión de la leyenda, sin embargo, no se contentó con imágenes, empezó a usar voces. A veces en la madrugada, cuando la pensión se queda con la respiración contenida, escucho susurros que no logro identificar como dialecto alguno. Tienen la cadencia de las olas cuando regresan al borde, y me llaman con el tono que usaría un amigo para recordar un favor. Mira, dicen, mira y te entendemos. Me encontré respondiendo sin darme cuenta, primero con la mirada, luego con la palabra. Las conversaciones son siempre circulares, no obtienes respuesta clara, pero sientes que te han contado un secreto. Una vez compartido, ese secreto ya no te pertenece en exclusiva. Y aquí viene el momento en que debo asumir la responsabilidad de la voz que te habla. Escribo esto para dejar algo fuera de mí, para que lo que resta de mi atención no termine de convertirse en reserva de ese lugar. Puse el cuaderno en un cajón, y en él escribí lo que ahora ves. Dejé grabaciones en varias memorias y las escondí en sitios distintos. Mandé copias de fotos a un amigo de confianza en otro estado, pidiéndole que las destruyera. ¿Alguna de esas acciones logrará algo? No lo sé. Lo que sí sé es que la casa y la laguna trabajan con tiempos largos. Ellos no están pendientes de nuestras urgencias. Sus estaciones son otras. El cierre llegó una noche que no puedo datar con precisión. Fui empujado por una mezcla de orgullo profesional y miedo sordo a la playa, con la intención de hacer algo que hasta entonces me había parecido imposible: negar la mirada. Y sin embargo, la negación es una forma de mirar. Me senté en la arena y cerré los ojos, tratando de no pensar en nada, en la imagen, ni en el cuerpo que la custodiaba. Al abrirlos, alguien había colocado a mi lado una foto con mi rostro sonriendo. No entendí cómo había llegado allí, ni quién la había puesto. Precisamente allí entendí la forma. El lugar usa lo que le das en contrapartida. Si miras, te devuelve un espejo. Si resistes, te devuelve un retrato que te recuerda la fragilidad de tu intento. No puedo decir que fui arrastrado por el agua con violencia. Tampoco puedo decir que no. Lo que puedo describir es la sensación que me consumió después. Una resignación progresiva, como quien acepta una condición laboral ineludible. La curiosidad que me había definido, que me había movido por años, devino en una labor de mantenimiento. Fui intercambiando la acción de investigar por la responsabilidad de preservar las imágenes. Tomaba fotos y las dejaba en lugares estratégicos. Escribía nombres y los clavaba en tablas. Cuidaba el archivo como si fuera una biblioteca que exige orden. En ese tránsito, dejé de ser un cazador para convertirme en guardián. La diferencia entre ambas posiciones es mínima. Ambas implican mirar. Pero el guardián ya pertenece al recinto que custodia. Y así, lentamente, la voz que ahora te habla se fue tensando en direcciones que no reconozco del todo. Las grabaciones conservadas que envío a este canal son, en parte, un dispositivo de advertencia y en parte una ofrenda que yo mismo estoy dejando. Si algo de mi cordura queda, deseo que esa advertencia sea escuchada con prudencia. La curiosidad tiene un precio que no suele aparecer en las cuentas hasta que la factura llega. A quienes vienen a Acapulco buscando historias, y sé que vendrán, porque la ciudad es seductora para los que buscamos relatos, les digo esto con humildad. Miren, sí. Escuchen, sí. Pero recuerden que hay lugares donde mirar implica firmar. Sé que esperas un desenlace dramático, algo que cierre la estructura narrativa con un golpe. No lo voy a ofrecer. La leyenda que te he contado no se cierra con un acto heroico, ni con una solución técnica. El único giro que puedo compartir es el más íntimo. Me escuchas, porque hoy todavía puedo hablar. He dado mi testimonio, he dejado pruebas y advertencias. Si alguna noche encuentras una fotografía tuya clavada en una tabla cerca del estero de la Peregrina, no la tomes como una invitación. Si sientes que alguien te mira desde el agua, recuerda que la mirada no siempre quiere dañarte. A veces solo quiere que pases la voz, para asegurar su continuidad. Antes de despedirme, una cosa más que no es un consejo ritual, sino una petición humana.
Comparte esta historia si sientes que la voz que escuchaste te cambió la manera de mirar. No lo hagas por morbo. Hazlo para que otros comprendan que la curiosidad, tan valiosa para la investigación, puede funcionar también como moneda. Si decides venir a Acapulco, camina con respeto por la bahía y por las casas que miran al estero. Y si, al subir la colina hacia el Faro Viejo, encuentras una terraza con positivados colgando al viento, detente y piensa antes de mirar. No puedo saber todavía hasta qué punto mis palabras son suficientes para resguardar a quien lea. Sé solo que al final de este archivo hay una foto que no sé si soy yo la que la dejó o si me fue asignada. En el reverso hay una nota escrita con una letra que no recuerdo. Gracias por mirar. No sé si la gratitud es un premio o una condena. Lo que sí estoy seguro es de una cosa simple y terrible. La curiosidad atrajo mi nombre y lo convirtió en objeto de cuidado. Ahora, tal vez, mi voz misma forma parte del repertorio que la laguna utiliza para que otros miren. Si llegas hasta aquí, lo que te puedo ofrecer es una última imagen, que no es un consejo, pero sí una advertencia en forma de escena. Imagina la bahía a medianoche, la marea baja como una boca que respira, y una tabla clavada en la arena con fotos que se mecen con la brisa. En una de ellas, apenas visible, hay un perfil que podría ser tuyo en unos años. Esa es la forma en que las historias circulan, por espejo y por préstamo. Cierra la pantalla si hace falta. Cierra la ventana si eso te alivia. Pero si no puedes evitar mirar, recuerda, la curiosidad es moneda. Y la moneda, alguna vez, te pedirá de vuelta. Si quieres escuchar más relatos como este y ayudarme a que estas voces no se pierdan en la memoria, suscríbete al canal y mira la siguiente historia de la lista. Si alguna vez vienes a Acapulco, ten cuidado con los lugares donde el agua parece recordar más que el viento. Y si al mirar una foto descubres un rostro que no esperabas, no lo tomes como una presa, tómalo como una advertencia. Comparte si te atreves. Y ahora, si me disculpas, debo cerrar. La marea llama, y por un lado de la orilla, alguien coloca otra fotografía en la tabla. Siempre habrá quien mire, siempre habrá quien responda. Y la memoria de la bahía, por ahora, sigue contando.